Ya hablamos un poco de lo que fueron las peleas con Chagas. Eh, Artigas lo nombra comandante y gobernador de las Misiones. Y después, dado problemas internos que tenía la provincia de Corrientes, ahí le pide a Andresito que ponga orden, dado de que habían destituido al gobernador que tenía Corrientes, artiguista, Méndez, y Artigas le encomienda a Andresito esa tarea, ¿no? de, de tomar, digamos, la capital Misiones y restituir a Méndez, y queda como comandante general de Corrientes. Y bueno, en todo esto, el plan de Artigas de llevar la guerra, sacarla, digamos, de la provincia oriental contra los portugueses invasores y llevar la guerra al territorio brasileño, es que se establece esta estrategia de los ataques de Andresito a lo que hoy es Río Grande do Sul. Pero en 1819, Andresito estaba atacando y sitiando a Chagas, y Chagas recibe refuerzos de Porto Alegre, nuevamente, y de Alegrete. Y ahí se vio en inferioridad numérica Andresito. Entonces él vuelve a pedir del lado de las Misiones occidentales del río Uruguay, vuelve a pedir refuerzos también, pero el transporte ni de hombres, ni de armas, ni de absolutamente nada. Y ahí es que cae herido primero Andresito, y después es capturado. Lo envuelven en un cuero vacuno mojado para trasladarlo a Porto Alegre. O sea, de saber que entre el calor del cuerpo y el calor del sol y demás, el cuero se va achicando, se va apretando y va asfixiando al ser humano que está dentro. Bueno, así llega a Porto Alegre, lo tienen en una de las peores prisiones, bajo condiciones infrahumanas, hasta que es trasladado a Río de Janeiro y llevado prisionero a la Ilha das Cobras, la isla de las Cobras, en la bahía de Guanabara, donde estaban también los otros prisioneros artiguistas. Hubo todo un proceso y manejo sobre la liberación de estos prisioneros, los prisioneros orientales en la Isla de las Cobras, hasta que al final logran todos salir. Dentro de la lista de los que tenían que salir se encontraba Andresito. Sin embargo, la condición era que inmediatamente de ser liberados tenían que embarcarse rumbo a Montevideo, desde Río de Janeiro. Y tal así que es lo que sucede. A los pocos días se embarcan y salen todos hacia Montevideo, menos uno, Andresito.
Y ahí hay varias historias al respecto. Unos dicen que no fue liberado, otros dicen que sí fue liberado y que inclusive en esos días, dado de que él estaba sin dinero, sin ropa, nada, fue a hablar con un médico que lo había atendido en la Ilia das Cobras a pedirle dinero y para poder comprarse ropa y poder viajar hacia Montevideo. Pero resultado que no, o sea, aparentemente sí tuvo contacto con esta persona, pero que, según dicen, en una cantina en la cual él se encontró para comer y beber, tuvo problemas con con un grupo de portugueses y que lo llevaron nuevamente preso. Y que de ahí no se sabe más nada. Ahora, hay una persona, Roberto Araujo, el Beto Araujo, que escribió una nota sobre el destino, o plantea una hipótesis de acuerdo a eh, lo que él le llegó de oídos, ¿ah? Y él dice lo siguiente, y se cuenta la versión oficial de la historia que después de ser vencido y apresado por las fuerzas portuguesas después del desastre de Camacuá, Andresito fue encarcelado y en una penosa travesía fue llevado hasta Porto Alegre y después enviado a la prisión de Isla de Cobras, en Río de Janeiro. Luego es poco o nada lo que se sabe de su fin y póstumo destino. Hay quienes dicen que murió en prisión y otras versiones aluden que habría sobrevivido a la misma, pero muerto poco tiempo después, deliberado, acosado por una miseria penosa que lo arrastró a la enfermedad y la muerte. Dice, pero la versión que rescato del archivo de don Ricardo Marletti refiere a una historia que pudo haber sido muy diferente y que quizás pueda iluminar muchos puntos oscuros de nuestra propia identidad histórica. La misma alude a un tal padre Benedito Urrutia, un franciscano y masón, que no eran por entonces, y no son ahora, cosas antagónicas. El que habría llegado a América en el año 1769 como enviado eclesiástico de la orden franciscana, que fue enviado con la misión de sustituir a los jesuitas misioneros del Alto Paraguay, luego que estos fueran expulsados por orden del Papa Clemente XIV en conciábulo con los ilustrados católicos ibéricos. En realidad, esta enigmática figura del padre Benedito Urrutia, que ha sido olvidado o ignorado por la historiografía oficial, parece haber sido por lo menos testigo privilegiado de no ser protagonista activo de los hechos más relevantes de los acontecimientos de los albores de la patria y sus estertores. Nacido en Marialba, Portugal, asumió desde muy niño su vocación religiosa e ingresó al convento de los padres franciscanos, donde obtuvo la graduación de sacerdote, inteligente, observador y al parecer muy sensible. Acabó trepando en la jerarquía de la orden hasta que fue asignado al Nuevo Mundo para curar las heridas dejadas por los jesuitas y sus guerras guaraníticas. Siendo uno de los guías de don Félix de Azara en sus incursiones por las selvas y estepas misioneras, aquel célebre naturalista español,
que recorrió los campos de la Pampa Platense y Paraguaya a principios del 1800, es muy posible que hubiese conocido e intimado con José Artigas, que para el caso hacía parte de la escuadra de Azara. También no es de destacar que hubiese sido responsable de por lo menos parte de la educación del prócer, ya que se sabe que por lo menos por un par de años estuvo alojado en Montevideo en tiempos en que el futuro general recibía por parte de los franciscanos su primogénita formación. Pero lo más destacado de su actividad estuvo en la reeducación de las antiguas reducciones jesuíticas, fundamentalmente en el pueblo de Santo Tomé, donde se radicó y vivió por más de una década y donde la media lengua pueblerina abrevió el nombre en un sencillo Fray Benito. Años más tarde, y ya en tiempos de la ocupación luso-brasileña, se lo ve operando de sacerdote en la borda de Carlos Federico Lecor con una criollita oriental proveniente de la más rancia sociedad montevideana que a la postre unió mucho más que a dos almas enamoradas. Pero más allá de sus andanzas entre las barrancas del Alto Uruguay y los lujos de la élite del Montevideo ocupado por los lusos, ya con los años que se le vienen en el lomo, fue al fin enviado a algo que bien puede parecerse un retiro honroso, como vicario apostólico de un monasterio franciscano en las riberas del por entonces siempre bello Río de Janeiro. Y fue así cuando una tarde a finales de 1823, cuando degustaba de un buen vino portugués en una taberna de Niterói con su amigo y benefactor José Bonifacio, que se vio conmovido por la figura de un prisionero que la guardia llevaba medio de arrastro por las calles de la villa. Cuando la procesión pasa por frente al dúo de tertulianos, el prisionero, mirándolo de frente al sacerdote, le gime en buen español: «Ayúdeme, Fray Benito». Conmovido por la instancia y en la certeza que el preso pertenecía a la etnia de los guaraníes que habían estado bajo su recaudo en tiempos pasados, el padre Benedicto hizo gala de sus influencias y logró que bajo su estricta responsabilidad el cautivo fuese liberado y así pasó a residir en los aposentos del monasterio franciscano bajo la égida del padre Benedicto. Y fue allí donde el viejo sacerdote se desayunó que quien tenía bajo su protección era nadie menos que el mítico comandante Andresito, al que después de capturado y depositado en los sótanos de las Islas de las Cobras, fue sacado de su cubículo y afectado por una peste que bien podría ser lepra y dejado en la playa para que los vapores de la noche lo terminaran de matar. Pero el cacique caudillo sobrevivió una y otra jornada y al fin, en tal estado, fue indultado por el regente de la prisión y abandonado en el puerto para que diera cuenta de su miserable existencia. Rengo y herido, muy posiblemente afectado por algo parecido a una diabetes o hemofilia que demoraba su cicatrización, ya no parecía ser un problema mayúsculo para nadie. Y así anduvo mendigando por las calles, en un estado de abandono patético que le sumergió en la más honda miseria espiritual. En tal estado se dedicó a la rapiña y en eso de rapiñar había tenido una riña callejera con alguien de su misma calaña y le había dado muerte, y esa era la razón de su aprehensión, que había concluido con la intercesión de Benedicto que le propició el indulto. Lo poco que se sabe, según la versión del padre Benedicto, es que tiempo después y en ocasión de haber recibido la instrucción religiosa, fue enviado en calidad de capellán a una localidad del interior del estado de Santa Catarina,
donde permaneció fiel a los servicios encomendados pese a su deteriorada salud, que lo martirizaba a causa de infecciones y heridas que no cicatrizaban. Todo había transcurrido sin mayores novedades, a no ser porque en el año 1831, y atendiendo a un pedido particular de su amigo José Bonifacio, el padre Benedicto acepta hacer parte de una confabulación que pretendía recomponer la Confederación del Plata, incluyendo al esquivo Paraguay del gobernador Francia, que había aceptado hacer parte del proyecto bajo la condición de que la capital fuese fijada en Asunción. Cabe recordar que por ese entonces la inestabilidad del novel Estado oriental hacía prever de que en breve sería anexado por Buenos Aires, y eso preocupaba de sobremanera al imperio brasileño, por lo cual tejía en secreto una alianza con el presidente Francia de Paraguay en el sentido de componer una nueva nación federada integrada por Paraguay, Misiones, Corrientes y Uruguay, la que sería mucho más afín a la política de Río de Janeiro. En tal sentido, y ese estado de cosas, Benedito no titubeó, pues sabía que podría tener para el caso un aliado muy importante, que podría ser determinante, un federalista de ley y enemigo acérrimo de los porteños. Ese era ciertamente el general Artigas. Y de la misma manera sabía que la única persona del mundo que podría sacar al caudillo del ostracismo era nadie menos que su protegido, Andrés Guasurari. Se reunieron, acordaron y partieron. Y según relata el padre Benedito, cada paso que lo acercaba a su tierra natal le iba devolviendo la vitalidad, y cuando traspasaron la frontera, ya aquella patética figura que había encontrado arrastrándose por las callejuelas de Niterói era nuevamente el caudillo Andresito de mítica memoria. Y acá dice que murió el 15 de abril de 1831, después de una reponedora siesta para digerir un guiso de pata que le habían servido en el mediodía. Es posible que de un síncope, un infarto o algo por el estilo, pero no es de dudar que la noticia de la masacre de Salsipuedes lo hubiese afectado de manera dramática, pues la idea de que los guaraníes, los de su sangre, se hubiesen servido para tan aborrecible acto, lo fulminó anímicamente. Murió en silencio, mientras estiaba en la sombra de un ancestral guavillú, en el patio de la después posante Catedral de Melo, y fue enterrado en el cementerio local bajo el nombre falso de André Urrutia, y con él murió también el último intento serio de reivindicar al general en su exilio. Según relata el padre Benedito, su amigo y protector, al encontrarlo muerto, exhibió una mueca de algo así como disgusto y tenía la mano apretada sobre su cuchillo, como que aún en la resignación de su destino le hubiese querido hacer frente a la parca para morir peleando como mueren los de su estirpe. Vuelvo a repetir la fecha de su muerte, 15 de abril de 1831. Y la matanza de Salsipuedes fue el 11 de abril de 1831. Bueno, quería compartir esto, esta nueva versión de este tal padre Benedicto Urrutia, recogida por Roberto Araujo, el Beto Araujo, que me pareció simpática, interesante, anecdótica, y bueno, cada quien tome este relato como le caiga en gracia. Digo, mucho mejor final el contado por este hombre.
más digno y de alguna manera se recuperó. Y bueno, sí, o sea, teóricamente, de acuerdo a este relato, o sea, 10 años más vivió de lo que se había pensado, o lo que se daba por admitido. bueno, y comparto uno de mis dolores sobre los pueblos originarios, que un batallón en Sassipuez eran de guaraníes y llevaron 2 cañones. Que es uno de los dolores que llevo, sinceramente, y me cuesta muchísimo sobreponerme sobre eso, más allá de que fueron ciertos hombres en cierto lugar de la historia y no tiene nada que ver el resto de los hermanos guaraníes, ¿no? Pero de todas maneras está la marca esa que deja dolor. Sí, inclusive uno de ellos, City, o City. Quedaste congelado. No sé si me escuchás. Decía que City. Sí, ahora sí. Decía que City, o sea, peleó con Andresito en las campañas, y que además en 1820 fue uno de los firmantes del pacto de Ávalo con Artigas. Y que después se pasa con el Pancho Ramírez, y después vuelve a las Misiones Orientales, o sea, traiciona a Artigas, vuelve a las Misiones Orientales y se viene con Rivera, y forma uno de los baluartes de Rivera en cuanto a lo que fue Sassipuedes, ¿no? Inclusive, ojo, City en 1829 es uno de los que subleva contra Rivera porque no le pagaban los sueldos. Sin embargo, sigue siendo muy obsecuentemente obediente de Fructuoso Rivera. Sí, la verdad que la historia da asco de tanto traidor que hubo, más traidores que leales. Realmente da asco eso que estás recopilando vos de los traidores. No sé, va a tener, si le hinca el diente a todo, 10 tomos. La enciclopedia universal va a quedar chica. Vos, se nos fue el programa, Néstor. Entonces debo ser yo. Sí. La verdad que es muy, muy interesante lo de Andresito. Quedan un montón de anécdotas que ibas a contar de Alberto Zapicán, que bueno, quedarán para el próximo jueves. Sí, Y espero tener la traducción del trabajo de Arcemiro Rocha también para el próximo jueves. Bueno, es algo que lleva tiempo, es lógico que teniendo tus actividades, en el momento que puedas hacerlo, lo vas a hacer. Si no es la próxima semana, será la otra, no. Pero... Voy a tratar de hacer lo posible para tenerlo para el próximo jueves. Dale, impecable. Bueno, gracias por el aporte y re interesante lo de Andresito, te decía. ¿No me escuchás? Se cortó y no te escuché, Ricardo. No, que re interesante lo de Andresito y muchas gracias por el aporte. De otro Marquemos un Norte, hemos llegado al final, así que gran abrazo para ti, Néstor, y para todos los que nos han acompañado y todos los que nos van a ver en los próximos días en las redes sociales. Dale, vamos arriba. Un saludo grande para todos. Abrazo grande, Ricardo. Somos mensajeros de la memoria, rescatamos lo oculto de la historia. La palabra fue negada en un momento con el fundamento que fue sobrevivir. Memoria viva, los invitamos a compartir nuevamente Marquemos un Norte el próximo jueves, 20 horas, por stream en nuestro canal de YouTube Marquemos un Norte.
defendemos cultura, autodeterminación, territorio e identidad. La historia no se puede cambiar, pero se debe decir la verdad. No pueden ser héroes nacionales, traidores, asesinos de lesa humanidad.